La licenciada María José de Icaza, ella es investigadora del programa de Derechos Digitales de Artículo 19, que por muchos años ha trabajado en defensa de la libertad de expresión y no solamente en México, sino en varias partes del mundo. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la parte de México, sobre todo María José, en donde además de las amenazas que existen contra la libertad de expresión, hoy por desgracia México se encuentra en una situación y en un ranking donde es más difícil ejercer la labor de periodista y además en un ejercicio que también ha realizado Reporteros Sin Fronteras, pues en donde la libertad de expresión pues se ve amenazada o en muchos lados ni siquiera existe. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola Miguel, un gusto en saludarte también y muchas gracias por el espacio. Oye, desde Artículo 19, ¿qué opinan básicamente o qué es lo que han encontrado y visto con esta propuesta de la llamada ley censura? Que aquí se habla de sencillamente de regular, pues algunas plataformas, pero bueno, pues ya hemos visto como en Puebla y Campeche, que todo se disfraza, pero al final, pues es un tema de coartar la libertad de expresión. Sí, justamente estamos viendo un retorno a los delitos contra el honor, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo México ha contado con estos delitos que están dirigidos particularmente a criminalizar la labor periodística. Afortunadamente, desde el 2006 se han ido poco a poco derogando en diversos estados. Sin embargo, eh, vemos que ahora, a partir o a través de la justificación de proteger a la ciudadanía en el ámbito digital, se están volviendo a bueno, estamos regresando a esto, ¿no? A criminalizar a quien se oponga a las personas que se encuentran en el poder, ¿no? O sea, un ejemplo claro, como tú lo mencionas, es la ley que pasó, bueno, la reforma al Código Penal del Estado de Puebla, donde se establecen tipos penales como el ciberasedio, ¿no? Que implica que cualquier persona que insulte, que injurie, que ofenda, a otra persona a través de medios digitales, va a ser sujeto a años de cárcel. Con esto, estamos hablando de términos sumamente ambiguos que, pues sí, ¿no? O sea, ¿quién va a decidir qué implica un insulto, ¿no? Y que no ofrecen salvaguardas para que la ciudadanía podamos pues sí, criticar al gobierno de manera abierta, como establece una democracia, ¿no? También estos delitos como espionaje digital o usurpación de identidad, que se establecen de manera sumamente ambigua y que pueden representar, si se mantienen, pues una restricción ilegítima, inconstitucional, en contra de los estándares internacionales de derechos humanos frente a la libertad de expresión, lo cual va a afectar principalmente a personas periodistas, personas alertadoras de actos de corrupción o de graves violaciones a derechos humanos. Y por ende también nos afecta a la sociedad en nuestro derecho a saber qué está ocurriendo, ¿no? Sí, fíjate que era lo que también comentaba el día de hoy en otro espacio informativo, en donde decíamos, la censura no es para el medio de comunicación, no es para el periodista, no es para el comunicador o para el columnista. Finalmente es para la gente. Muchos de los mensajes, de los reportes que recibimos muchos periodistas a través de las redes sociales, yo 30 años en esto, recuerdo que incluso era antes a través de cartas o a través de un fax que te llegaban las denuncias a esta redacción, pues es dejar de ser escuchada. De repente, esa gente pide ser escuchada porque ven en un periodista, ven en un comunicador, pues la voz o la oportunidad de ser escuchados. Eso es lo que se puede determinar, María José. Sí, justamente. Este tipo de legislaciones, como mencionaba, utilizan una justificación muy ambigua, pero realmente lo que hacen es proteger a las personas en el poder, ¿no? Y esto implica que tanto la ciudadanía como las personas periodistas eh,
se autocensuren como manera de protección, ¿no? O sea, para protegerse frente a posibles represalias. Como tú ya mencionas, vivimos en un país en el que ejercer la labor periodística es de por sí ya sumamente peligroso, ¿no? O sea, nos enfrentamos o se enfrentan las personas periodistas y también las personas defensoras de derechos humanos a múltiples agresiones. Ahora también hemos visto un aumento en el inicio de investigaciones o de procesos penales en contra de periodistas. Este tipo de leyes justifican esto, ¿no? O sea, un ejemplo también es en Puebla, de 2018 a 2024 registramos 22 procesos judiciales en contra de personas periodistas. A nivel federal o a nivel nacional, registramos una apertura de investigación en contra de periodistas cada 3 semanas. Esto implica que más allá o además de la violencia que se vive en el medio, y la violencia de muchos tipos, ¿no? Física, psicológica, económica, también las personas periodistas están cada vez más en riesgo de pues ser sujetas a investigaciones penales y a cárcel, ¿no? O sea, también hay que recordar que la criminalización o las medidas punitivas deben de ser como la última instancia, debido a los efectos que conllevan. Si realmente se quieren establecer medidas para proteger a la ciudadanía, estas medidas tienen que estar, uno, establecidas claramente en la ley, no con términos ambiguos como lo hacen estas leyes, sino claramente establecidas, tienen que ser constitucionales, tienen que estar alineadas a estándares internacionales de derechos humanos y además tienen que estar acompañadas de políticas públicas que tengan un efecto realmente estructural. El hecho de proponer delitos a los que se les pone ciber como una justificación, Claro. pues muy engañosa, ¿no? Pues lo que hace es ponernos en riesgo a la sociedad. Sí, poner en riesgo a los investigadores, a los columnistas, porque bueno, sí tenemos que ser claro, esto no solamente va para quienes ejercemos el periodismo, sino para todo aquel que se atreva a través de las redes sociales, como dicen ellos. Por ejemplo, eso de la difamación, ¿no? En mi carrera, pues muchas veces nos han intentado callar. Recuerdo en alguna ocasión un procurador general de la República, que después se volvió ministro, estaba muy enojado porque hicimos una investigación en la que compartí y me invitó Raimundo Rivapalacio, y cuando dimos a conocer la operación limpieza, una operación al interior de la PGR en donde se descubrían a funcionarios corruptos. Y era muy fácil, porque antes, amigos, se levantaba el teléfono y era muy fácil pedir la cabeza de un reportero, ¿eh? Era muy fácil pedir la cabeza de un periodista desde la época de Salinas, incluso todavía con Cedillo. Y bueno, posteriormente, pues hubo quienes lo intentaron. Y se ha luchado mucho, y se ha luchado mucho, y se ha trabajado mucho para que, pues de un plumazo, pues todo esto se venga abajo. Me parece que es algo en donde no solamente debemos de involucrarnos los investigadores y los periodistas, sino el público en general, María José. Sí, justo como tú mencionas, también algo muy importante es que las personas funcionarias públicas, por su papel, dentro de, pues sí, o sea, todo lo que realizan al final es de interés público y por ende están sujetas a mayor escrutinio. Entonces, el hecho de decir Claro. que insultamos, que difamamos a una persona funcionaria pública y que por ello merecemos ser silenciadas, silenciados, implica eso, ¿no? O sea, que la información, que cualquier crítica, que denuncias a actos de corrupción, que denuncias a violaciones a derechos humanos, como tú mencionas, no solo de personas periodistas, de investigadores, de academia, de personas usuarias de redes sociales, pues sí, ¿no? O sea, esta información tiene que circular. Las personas Oye, funcionarias perdóname que te interrumpa. Y hoy que terminaron con los institutos de información, hoy que se terminó con la transparencia, pues la única forma de poder denunciar a los políticos corruptos y ladrones, pues es a través de una investigación periodística, a través de una investigación de una ONG, de una investigación como una organización como Artículo 19. Va a ser la única manera, se terminó la transparencia también.
Sí, justo, y también pues hay que contemplar que muchas veces la información que viene de gobierno no es accesible a todo el público, ¿no? El lenguaje es difícil, acceder a ella es difícil, ahora pues habrá que ver qué tan difícil va a ser, ¿no? Con estas nuevas plataformas, pero pues sí, o sea, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, los medios, los periodistas independientes, siempre han sido como este conducto, ¿no? Hacia información que es accesible y que se apega a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, definitivamente es fundamental que este tipo de leyes no solo no sigan pasando, o sea, que iniciativas de este estilo no se aprueben, sino que las que existen se deroguen de manera inmediata. Pues ahí está, licenciada María José de Icaza, investigadora del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, muchas gracias. Un tema que va a continuar, un tema que estará en la discusión. Hace rato escuchaba una posición de la senadora Lili Telles en contra del gobernador de Puebla, Armenta, precisamente en donde se disfraza el, ¿qué? ¿Cómo lo llaman? Ciberasedio, con el tema realmente de lo que es la censura. Y en Campeche, pues ya hay hasta un periodista acusado y si no me equivoco detenido y ayer todavía se, de una manera muy presunciosa y al estilo de Laida Sansores en Campeche, decía que le iba a sacar una lana, o sea, algo que simple y sencillamente no puede ser, no puede ser que tengamos políticos de ese tipo y de esa calaña que quieran pasar por encima de los derechos del resto de la gente. Insisto, y no es, no es solo un tema de periodistas, es un tema de investigadores, organizaciones y por supuesto de ciudadanos. María José, si me lo permites, estaremos en contacto con ustedes. Claro que sí, muchas gracias por el espacio y gracias también a la audiencia.